Hola chicos, geografía 14. Ay. Ya. Bueno, provincia de Zamora. Si ves, la he aligerado un poquito de todo lo que había puesto ya, que no significa que estuviera mal, pero estaba más descolocado, ¿eh? Y ahora pretendo hacerlo un poco mejor. Conserva aquí, de lo anterior, el paso desde Sanabria, que está toda la comarca, a Portugal, que es el puerto de Padornelo, y he colocado aquí solamente Benavente. Todo lo demás lo iremos colocando ahora. He cambiado también, y esto sí sustancialmente, la colocación de los embalses, porque los había colocado un poquito, a mí me sonaban juntos y no estaban tan juntos. Porque claro, el Rico Bayo, que si ya lo tienes, es en el Esla, pero antes de confluir en el Duero. Mientras que el de Almendra o Villarino está en la frontera de Zamora con Salamanca, en el último tramo del río Tormes, que es el que pasa por Salamanca capital, y en ese último tramo hacen el embalse de Almendra. Y luego ya, bajada la presa, o saltada la presa, una de las más espectaculares de España, en el mismo río Duero, en este tramo larguísimo donde hace de frontera natural entre España y Portugal, porque tiene a veces hasta hundimientos en sus laderas de hasta 300 metros. Una soberbia frontera natural. Por ahí era poco probable cualquier invasión. Y entonces ahí está ya el de Dávila, que es de pertenencia o de propiedad compartida España-Portugal, igual que la producción que tiene. Bien, dicho esto, vamos a empezar con mis apuntes, porque si no, no se acabaría y además todavía sería más desordenado de lo que normalmente soy. Dice, es una provincia que tiene 10.000 kilómetros cuadrados comparado con los 15.000 de su vecina del norte, León. Tiene muchísimo menos habitantes, León tenía casi el 500.000 o más del 500.000, cosa que Zamora, una de las que ha sufrido mayor despoblación, como casi toda la meseta, pues tiene solamente 175.000. Es decir, vale. Están todas las poblaciones agrupadas en 248 municipios administrativos, mientras que sus entidades de población, que ya te hemos diferenciado en otros vídeos qué significa esto, entidades de población llegan al 500.000, a unas 520, comparado con las 1.200 entidades de población que tenía León. Bueno, pero no vamos a dejar solamente una comparación a la baja de León y adjudicárselo a Zamora. Vamos a ver desde otro punto de vista. Las comarcas, es decir, las superficies grandes que podemos distinguir en Zamora, están muy determinadas por esta comarca, que es todavía participa de las estribaciones del macizo galaico portugués o Montes de León, que tiene que romperse o hay que pasarlo por el puerto de Padornelo. Venida desde Puebla de Sanabria, pueblo precioso, no muy habitante, unos 1.000 y pico habitantes, nada más, porque las poblaciones de Zamora tienen muy baja, es muy baja. Solamente la capital, Zamora, Zamora, que voy a ubicarla bien, está en el centro del tramo del Duero, que ya
es ondulado como corresponde al curso bajo ya, por así decirlo, de el Duero, pero que en realidad lo que hace es abrirse paso entre una altiplanicie y asocavado, como hace el Tajo, que precisamente por eso lleva su nombre de Tajo, que pega. Pues este también ha socavado un Tajo profundo, que van a ser los arribes, cuando el Duero arriba a Portugal. Bueno, arriba a esta zona que hace de frontera entre España y Portugal. Te estaba diciendo que salvo la misma capital, Benavente, y Toro, que está en la entradita del Duero en la provincia, estos tienen más de 5.000 habitantes. Benavente, bastante más grande, unos 18.000, y Toro, con su gran colegiata y sus buenos vinos, unos 8.000 habitantes. Todos los demás de 5.000 para abajo, y son muchísimos los que están rondando los 100 habitantes o menos. Así que hemos dicho, como comarcas, esta zona rodeada de montañas, que es la Sanabria, con su famoso lago del que luego hablaremos, la Sanabria. Aquí, Benavente y sus valles, que se suele decir Benavente y valles. Pero la más famosa, sin duda, que a veces, cuando hemos de resumir mucho, te lo digo para los estudiantes, con que digas la del Pan, comarca del Pan, que llega desde aquí hasta la misma Zamora, y la del Vino, que viene por aquí, que en realidad luego tiene otras especificaciones, porque claro, dejar de meter Toro en la del Vino cuando es una de las principales productoras de vino suena un poco paradójico. Y es que a esta, te diré que la suelen calificar como la Foz. Foz significa hoz. La hoz, el instrumento eso, entonces muchas veces los ríos, al describir una curva profunda, se dice la hoz del Duero, en este caso, hoz con H, que sería la Foz de Toro. Pero bueno, nosotros, tierra del pan, tierra del vino, Benavente y valles, Sanabria. Y aquí hay otra, que es el Aliste, que toma así el nombre de su principal río. El Aliste, fronteriza con Portugal, y aquí este otro triángulo que se mete, una muy curiosa, yo la llamo la comarca de Piedra, donde la piedra es protagonista por sus batolitos, por sus construcciones, impresiona, que es el Sayago, o sea, Aliste, Sayago, Sanabria, Benavente y valles, tierra del pan, tierra del vino. Anda que no nos han salido comarcas, que te las voy a volver a repetir, y si te pregunto en el examen estos puntos, te los tomaré sobre este mapa, no sobre el anterior, para que lo tengas más claro. Vamos a ver. Sanabria, la 84. Sanabria con Puebla de Sanabria. La Sanabria. 85. La población. Con un bonito castillo donde los niños juegan al escondite perfectamente porque está muy arrimado a las casas y hay unos paseillos entre ellos. Puebla de Sanabria. La 86. Vamos a poner Benavente y valles. Bueno, ponemos solo Benavente. Y entre paréntesis pondré para la comarca y valles.
Benavente y Valles, la ciudad más populosa de Zamora. El Aliste, el Aliste, del que veremos cosas bonitas. Tierra del Pan, Tierra del Pan y Tierra del Vino, Tierra del Vino y el Sayago. Sayago, zamorano. Bueno, vamos a ir avanzando. Esta tierra se reconquistó muy pronto a los árabes. Los árabes entraron en el 711, se expandieron rápidamente y en 5 o 10 años tenían toda la península, salvo esta zona de ahí de Galicia y Asturias, que conjuntamente se denominaba Asturias. Luego pasaron al Reino de León, y al poco tiempo ya Zamora. Estamos hablando del año 754, es decir, 40 y pico años solamente desde la invasión árabe. Y a los 40 y pico años Zamora ya estaba conquistada a los árabes. Muy poco tiempo de influencia árabe. Por eso ahí las muestras de productos, monumentos, etcétera, árabes no son muy abundantes, por no decir casi nada. Salvo el recuerdo de cuando en el 900 y pico, casi llegando al 1000 ya, Almanzor, el gran capitán enorme, guerrero del califato de Córdoba, hizo una de sus razias por aquí y dejó destruida la ciudad. Y a partir de aquella destrucción, pues bueno, a volver a recuperarse. Y a partir de entonces es cuando obtiene su mayor esplendor casi hasta el reinado de los Reyes Católicos. Y a partir de ahí se desplazan los intereses políticos nacionales hacia otras zonas y empieza a bajar. En una bajada constante hasta que en el siglo ya últimos del 20-21 pues se ha hecho el ayornamiento de carreteras nuevas, etcétera, que ha no solo correspondido a Zamora, sino prácticamente a toda España. Se han cambiado también los puntos de interés, ya no se pone énfasis en el sector primario, de resucitar la agricultura. De hecho, hay muchos pueblos que están abandonados en cuanto a su agricultura. Y es curioso que desde estas laderas enormes cortadas a pico, ves toda la parte de Portugal cultivada, con viñas, con esto, con lo otro. Gente que trabaja, y en España está abandonada. Eso habría que estudiarlo, entrar en profundidad, las subvenciones, la despoblación, el poco rendimiento, la facilidad para encontrar trabajo y subsistencia en otros sectores, más que en el agrario. Todo eso es conjugable. Ya hemos dicho que Alfonso I de Asturias fue el que la fundó, por así decirlo, bueno, el que la refundó, porque esta tiene, por supuesto, historia de prerromana, desde los baceos y aquellas culturas anteriores, incluso muy ligadas a Viriato, aquel lusitano, porque esto era la zona romana que luego fue llamada toda Lusitania, incluida muy buena parte de España y Portugal, el Viriato lusitano, aquel pastor estratega, que decía a sus paisanos: mirad, venid aquí, os voy a decir cómo se combate al Imperio Romano. Dijo a unos: traed ese caballo. Cogió a los soldados más fuertes de su ejército.
y una vez atado el caballo le dijo: ¡hala, coged de la cola y arrancársela! No pudieron. No pudieron. No creo que recibieran alguna cosa, pero a lo mejor sí, pero no pudieron. Y entonces él, a continuación, quitaros de ahí. Y entonces llegó allí al caballo y cogiéndole un pelo nada más, ya sabes que se llama una crin de caballo, ¡paf! Y la crin era arrancada. Esa crin, ese pelo, era arrancado. Luego cogió otro, ¡crin! Dice, así se arranca la cola de un caballo. Así, con este sistema de subdivisión mínima, de batalla, de guerra, de estrategia, de escaramuza, lo que hoy llaman guerrillas, era como Viriato logró obtener numerosas victorias. Cuenta la leyenda y también la heráldica que hasta 8 sobre pretores, cónsules y todo esto. De forma que hoy la bandera, la seña bermeja que llaman, porque es toda roja, de Zamora, son 8 bandas horizontales, una debajo de otras, que representarían las 8 batallas que Viriato consiguió a los romanos. Y todas empalmadas por una franja verde en la izquierda. Esa es la seña, que en otras partes de España puede ser señera, porque es lo mismo la seña como las señas de identidad. Es lo que se muestra, lo que se ve. Cómo representar algo por la seña, por la bandera. En fin, por cierto, que la heráldica también del escudo, luego ya no de la bandera, del escudo, es muy integradora porque ha cogido muchísimos detalles, muchísimos sujetos en su escudo, representantes de los principales pueblos de la provincia que todavía no hemos visto, y si vamos a este paso no vamos a ver. En fin, los ríos más importantes ya sabes que son el Duero, el Esla, el Órbigo, que pasa por Benavente, y luego estarían el Aliste, pero que no te lo pongo en la lista, valga el juego de palabras, que sería el que recorre la comarca del Aliste y que viene a desembocar al Esla mismo. Luego está el río de la Sanabria, que es el Tera, un río que fue embalsado en cabecera, y este río era el que naturalmente pasaba y sigue pasando por la famosa laguna de Sanabria, que es de origen volcánico, que es lago, no digamos laguna, que lo rebajamos un poco, lago de Sanabria, que es el más grande, cientos de hectáreas tiene, de toda la geografía española, de origen volcánico, por lo tanto tiene unas laderas montañosas y una profundidad considerable. No te cuento mis aventuritas cuando quise, y la atravesé de hecho, pero sin saber lo que hacía, porque me engañó la proximidad de la ladera contraria. Hay que tener cuidado cuando una gran extensión de agua da a un confín en montaña. Es muy peligroso. Te confunde, crees que está cerquita y luego tenía 3 kilómetros y pico. En fin, cosas de joven, imprudencias. También podemos calificar de nada, porque aquí es solo un poquito lo que el Tormes hace de frontera, pero bueno, en la provincia cuando te meten todos los ríos, pues te meten también el Tormes, porque hace de frontera, y aquí en la frontera de ambas pues es tan zamorano como salmantino. Pero del río Tera que te estaba contando, y habían hecho una presa en cabecera. Esta presa falló cuando yo era niño, en 1956 me parece, cuando, si no era año más, año menos, yo debía tener unos 8 o 10 años, en el 56, y la masa de agua inundó la laguna, haciéndola desbordar y llevándose a un pueblo que estaba a la salida de ese río, que era Riva del Lago, orilla del lago, más fácil de acordarse, y se lo llevó.
Murieron hasta 140 personas porque además fue todo de noche, de improviso. Vino el agua, ¡guau!, dantesco. Se llevó todo. Luego, más adelante, para conservar, digamos, y dar casa a las personas que se habían visto afectadas, se hizo otro nuevo riba del lago, en una ya de las orillas y un poquito más elevado. No en la desembocadura de la laguna, sino en esto, riba del lago nuevo que soy. Es un punto hoy de visita, de excursión, de actividad acuática, de lanchas y cosas de estas, ¿no? Muy bonito el paisaje de Riba del Lago. Zamora también es tierra de pantanos y embalses, muchos, pero bueno, no vamos a entrar en todos. Los más importantes ya los tienes aquí, que serían el de Ricobayo en el Esla, el de Almendra, el de Aldearábila ya no podemos contar con él porque estaría entre Salamanca y esto. Hay otros, hay otros. Hasta 17 embalses. De forma que Zamora, es curioso que una vez que la visitas te da la sensación de una tierra con bastante agua, con muchos embalses. Se han aprovechado mucho la producción eléctrica. Incluso, muy importante, los saltos del Fermoselle, que están aquí, en la mismísima, a continuación de la de Almendra, aquí, Fermoselle. Es un pueblo muy bonito, muy pintoresco, famoso, tengo entendido, por las antiguas ventas de sedas, perdón, de puntillas, que salían de allí y los vendedores ambulantes las vendían por toda España. Las puntillas de Fermoselle. Lo vamos a colocar aquí, Fermoselle. 90, 91. Pueblo de presas y fronterizo. Más. También, además de estos pantanos que dan todo un aspecto espectacular a toda la provincia, están unas famosas lagunas de Villafáfila. Villafáfila, no te voy a incrementar más. O sea, el lago de Sanabria y las lagunas de Villafáfila, que son 3 o 4 lagunas bastante grandes, pero sobre todo de una importancia impresionante ornitológica, porque sirve de paso y de parada de muchas aves migratorias. Y también porque allí está el principal enclave de una especie fabulosa de las aves. Te estoy hablando quizás del ave voladora de tierra, o sea, tierra y voladora más grande, de mayor peso, que es la abutarda. Abutarda. Podrás mirar su foto en el Google, que tiene como características un gran dimorfismo sexual, es decir, que es muy distinto el macho de la hembra. El macho tiene hasta un 30% más de largo, y te estoy hablando de 1,5 metros de envergadura. Me parece que la envergadura en las aves se mide de ala a ala, 1,5 metros. Su peso en los machos, que son los más grandes, casi a veces el doble que las hembras, y con una apariencia totalmente diferente. La abutarda macho puede llegar desde los 13 a los 20 kilos. Luego hay otra raza de abutardas más pequeñita, que es el sisón. Bueno, pues tanto unas como otras tienen su reserva, podríamos decir sagrada, de la abutarda.
un ave realmente majestuosa. Se alimenta por supuesto, de lo de tierra, no es rapaz, es decir, no se alimenta por agilidad de otras aves, como la águila y todo esto. No. Su alimento tiene que conseguirlo en tierra, como lo conseguiría una gallina o un urogallo. Y valiéndose de sus fuertes patas, supongo, ¿cómo se dice?, escarbar y comerse pues otro tipo de animalitos que puedan llegarle a su alcance. Ya digo que es el ave de mayor peso de las voladoras, del mayor peso. Posiblemente el cóndor y otras tengan más envergadura, pero no tanto peso como la butarda. Yo no la he oído, pero me han dicho que hace un ruido muy escandaloso al volar, porque claro, esa masa para desplazarla, con un vuelo semipesado, comparado con los aviones sería como un carguero de esos gigantes. No me sale ahora el nombre del famoso carguero, de un jumbo. ¿Qué más diremos? A ver, en las cuestiones paleontológicas y todo esto que también hay, pues es famoso el dolmen de San Adrián, que es una especie de piedras ortoestáticas, es decir, puestas de pie, así, todas en redondel. Y luego, ya como mano del hombre, una iglesia visigótica preciosa, San Pedro de la Nave, que estaba en las tierras inundadas del Ricovallo. Y entonces la desplazaron piedra a piedra, la sacaron. Claro, es una maravilla del siglo VII, antes de que entraran los árabes en España. Y tenía los cánones prerrománicos, antes del románico llegado. Románico que hizo luego unas maravillas en toda la provincia, especialmente la catedral de Zamora, la catedral de Zamora. Espectacular, es la catedral más antigua de todas, también la más pequeña y románica, una de las grandes muestras del románico. Pero su principal característica, que siempre se estudia en todos los libros, es que en el crucero, que es una cruz, tiene planta de cruz latina, con 3 naves, etcétera, etcétera, en el centro de la nave central y del transepto, que así se llama el tránsito o crucez, el palo cruzado de una cruz, se llama arquitectónicamente el transepto. Bueno, pues en el centro hay un cimborrio, un cimborrio que no es como el resto de las catedrales. Este cimborrio tiene unas reminiscencias de Bizancio. Dicen algunos que se debe a la influencia de que entre los maestros, que entonces se llamaban así a los arquitectos, entre los maestros que lo hicieron, había uno que contrató a normandos sicilianos, que estaban muy en contacto con el imperio oriental romano, con el imperio oriental, con el imperio de Oriente, de Bizancio, donde verás que en obras famosas como es la Santa Sofía tienen estas mismas circunstancias, de que el cimborrio, que por debajo es una cúpula totalmente semiesférica, y sin embargo por el exterior es algo ya más apuntada, y por fuera tiene la característica de que tiene las piedras puestas, no tiene tejas, tiene piedras puestas, imitación de escamas. Estas luego venían apoyadas sobre una sección, sobre una parte de ventanas preciosas con arcos románicos maravillosos, muchas luces, hasta 16 ventanas tiene, y toda ella flanqueada de lo que llamaban
a ver si me sale la palabra, porque gallá, es que eso, gallones. Los gallones son torretas, bueno, no, perdón, los gallones son la división, como en gajos, lo mismo que se divide, tú coges una mandarina, una naranja, la pelas, la miras de la mitad para arriba y ves los gajos que van bajando así, esos serían gajos o gallones. Fíjate que la E y la J son hermanas evolutivas, y ahí vienen los gallones. Y está flanqueada toda ella de torretas, que le dan una airosidad y espectacularidad preciosa, muy bonita. El cimborrio de Zamora, para mí es de lo más bonito de cimborrios que hay en España. Incluso luego tuvo trascendencia en otras ciudades que lo fueron imitando. En concreto, pues la misma Colegiata de Toro, preciosa también, románica, imita un poquito también este cimborrio de la Catedral de Zamora. Las naves no se conservan lo que seguramente fue en principio, antes de las destrucciones y de las sucesivas derrumbes que tendría a lo largo del tiempo, que a buen seguro que eran de bóveda de cañón, pero hoy pues se han quedado en que las dos naves laterales secundarias están ya de crucería, pero no nervada, que es la propia de crucería, sino de arista, es decir, donde parece que es dividida en cuatro, o sea, toda una estancia, perdón, una superficie apoyada en cuatro columnas, y de cada una de las cuatro sale una arista apuntadita a el centro, pero arista nada más, es decir, un saliente lineal. Cosa que en la crucería, que es así, que es la que tiene ya, digamos, totalmente gótica, está en la nave central. En fin, estas catedrales son para verlas y extasiarse dentro y fuera de ellas. ¿Qué más diríamos de la catedral? Yo creo que hemos dicho ya lo más importante, aunque luego habrá cantidad de cosas y detalles, como en todas las catedrales, que son enciclopedias enormes y muy bonitas y muy valiosas. Y o de nostro una catedral es que no está muy cuerdo. Aquellos que un día, por guerras religiosas o ideológicas, se atrevieron a quemar monumentos tan fabulosos como son las catedrales y las iglesias, y sin embargo hoy, aunque lejos de España, se han hecho cosas parecidas, creo recordar en Petra. En fin, seguimos con Zamora, provincia, el nombre es San Pedro de la Nave, que ya he dicho, tras la Ricobayo, y en lo que es una cordillera pequeña que hay aquí, que es la Sierra de la Culebra, que como está en terreno muy alto, sobresale muy poco, pero tiene una altura de 1000 y pico metros. Pues hay ahí un pueblecito que no te lo voy a poner ahí, muy pequeñito, pero que es emblemático de la arquitectura y formas de vida antiguas de Zamora. Estoy hablando de Santa Cruz de Cuérragos. Me encanta ese pueblo, lo he visitado creo que 3 veces ya, pero la primera fue la que más me gustó porque llegué andando. Era cuando yo hacía recorridos de pueblos andando y habiendo dejado el coche pues en un pueblo circundante, me subí a la Sierra de la Culebra, que ya digo que es muy bonita y no muy abrupta, y aprovechando un cortafuegos que me quitaba de la maleza famosa, pues llegué hasta el mismo pueblo y entré en el pueblo por donde no entra nadie, por donde entraban los caminos antiguos. Algún paisano que me vio llegar me decía, con la mochila, ¿y este de dónde viene? Que no viene por la carretera como todo el mundo.
en aquel tiempo ya estaban un poquito en contra de la invasión que ya se les venía encima. Ese pueblo, como otros muchos elegidos por las autoridades de conservación de monumentos, lo que llamamos aquí patronatos, no les gusta porque, claro, ingieren. Les prohíben modernizar de una forma como hemos modernizado todo el resto. Fíjate que esto se da también pues, con respecto a la agricultura, a talas, las controvertidas del Amazonas, etc. Bueno, pues lo mismo. Lo que hicimos todos, ahora no dejamos que lo hagan los siguientes porque, qué bonito, qué lástima lo que perdimos. Mira, todavía queda un trocito aquí. Que no lo hagan. Lo vamos a prohibir. Ahí hay mucho de positivo y mucho también de negativo. Y esto se ha dado en todas las comarcas y provincias españolas, donde el patronato ha cogido algún pueblo y ha dicho, ojito, como se restaura, como esto, dan ayudas, pero no lo suficiente. Y lo que más les molesta es que rompen su forma de vida y condenan a esos pueblos. Bueno, no condenan, hay quien dice que lo salvan, reduciéndole a un hotel o a un conjunto hotelero para visitantes. Bares, restaurantes, hostales, casas rurales para hospedaje, etc. Y ya la actividad que tenían antes del campo y todo esto, que ya era exigua, ya era residual, pues acaban todavía quitándola. En fin. En las fiestas y así como cosas curiosas está el zangarrón. Yo llegué a un pueblo, a Montamarta, y dije, voy a ver qué hay por aquí. Y me encontré con una estatua muy curiosa del zangarrón. Es un individuo de estos típico de los carnavales, con una gran careta, y que su misión es, pues, o bien asustar, o bien recibir los palos y la ira del pueblo, que lo mismo le pueden tirar tomates que cosas más duras. Y tienen que ir, el que lo lleva dentro del disfraz, tiene que ir pertrechado. Unas veces ya digo que son unas figuras lo mismo hechas para asustar que hechas para que el pueblo les trayera. Recuerda un poquito de aquel sentimiento ancestral atávico, donde en la Biblia los israelitas ya cogían un macho cabrío, me parece que era, o una cabra, y le ponían las manos para que se llevase sus pecados, y luego la despeñaban como diciendo, una vez que esté ahí el saco de nuestros pecados, lo despeñamos, que muera, y ya nos hemos quedado libres de pecado. Que de esto todavía en España hubo algunos pueblos, no creo que quede ninguno ahora ya, donde se cogía la cabra y para despeñarla, como eran pueblos muy llanos, decían, pues la subimos a lo más alto y la tiramos. ¿Y qué era lo más alto? La torre de la iglesia. La cogían, la subían allí y la tiraban. A la pobre y hoy en España ya es solo un recordatorio como de lo cafres que fuimos y de lo poco considerados y ecologistas que éramos en aquella época. La historia. Nosotros de ahí no tenemos que sacar un sentimiento de superioridad nunca, sino al revés, de comprensión y sacar conclusiones de que el hombre, la historia, la cultura evoluciona. Y lo mismo que evolucionó de aquello a esto, hemos de estar preparados para que esto evolucione a lo otro. Es de mínima inteligencia, diría yo. Nada es fijo. El zangarrón. También, muy curioso, te hablé ya de los pendones, aquellas banderas con un palo, un asta enorme de hasta 13-14 metros, superando los 30 y tantos kilos. Bueno, pues hay una fiesta a la que yo acudí, fui parte, yo acompañaba, sacaba fotos, me lo pasé muy bien en las fiestas de Fariza, un pueblecito aquí en la confluencia, a ver,
del Aliste no. Fariza ya estaba en los arribes, es decir, ya por aquí, Fariza. Pues de 7 u 8 pueblos venían, cada uno traía su pendón, se reunían. Y era una fiesta que derivaba también en lo musical. Hay 2 instrumentos preciosos los dos. Uno, la flauta. Perdón, la gaita, perdón, gaita gallega. Bueno, gallega, pero que es propia de toda esta zona. Y aquí también. En Fariza venían de los gaiteros y cada uno tocaba sus melodías. La gaita tiene un sonido estridente, fuerte, muy penetrante en la campiña. Con razón, muchos países cogieron la gaita como instrumento de guerra. Acordaos de los típicos gaiteros de Escocia y compañía. Era un instrumento realmente de guerra. Yo me imagino las huestes de Viriato o de otros adelantando las gaitas delante del ejército. Tienen un poder intimidatorio, casi diría yo. Luego pueden tener melodías más dulces, como la típica muñeira gallega y esto, pero yo lo veía como un elemento en aquellas llanuras con aquellos batolitos de piedra, de granito, y pasando las gaitas con su estridencia, yo lo veía algo como bélico, como guerrero. Al revés, a su lado estaba la dulzaina, tipo flauta, que era más dulce, de mucha menos potencia. No se podían enfrentar a las gaitas. Y digo enfrentar porque realmente su estrategia era la de enfrentarse. O sea, cada gaitero se enfrentaba al resto y era una manera como en la atracción sexual de las especies, en que el macho atrae a las hembras, por su gallardía, sus formas brillantes, por lo mismo. Estas gaitas y estas dulzainas hacían este efecto entre la multitud. A ver quién era el gaitero que lograba que gente se pusiera a bailar su melodía. Una especie de jota bailando su melodía. Y los dulzaineros igual. Los dulzaineros igual. Recuerdo que también otra de las costumbres de aquellas fiestas, de los pendones, que luego iban a una ermita que estaba en el mismo borde del río, muy bonita. De todo esto tengo fotos en el Facebook, en esos álbumes que os he dicho. Otra cosa típica era que ese día se hacía una especie de plato de chicharro a la brasa. Chicharro, que es un pez parecido al verdel, que no sé cómo, son nombres localistas que en cada parte de España ya se llama de una manera, y supongo que fuera de España se llamarán de otras muchas maneras. Bueno, y toda la gente tenía derecho a un trocito de chicharro, gracias a las personas delicadas que me guardaron un poquito y pude probarlo. En fin, es bonito integrarse en la gente de pueblo, no solo en sus tareas ordinarias, sino también en sus fiestas. Es muy bonito, se aprende mucho, mucho. Vives otro mundo y enriqueces el tuyo. Por supuesto, en Benavente hay otra costumbre, que es el toro enmaromado. Un toro cogido con una larga cuerda, que por el extremo la manejan unos mozos fuertes, que son capaces de controlar los movimientos inesperados y peligrosos de ese toro que se ha soltado por la ciudad. Normalmente lo mismo que hacían en Grazalema, el pueblo ese de Huelva. No, de Cádiz, que es el pueblo, la Sierra de Grazalema, el pueblo de Grazalema. Lo sueltan desde lo alto del pueblo y lo van controlando, y la gente, pues todos se atreven en aquella esperanza de que si me veo en algún momento en apuros, sé que va a haber unas manos salvadoras que van a tirar del toro y no le van a dejar que llegue hasta mí.
que lo desviarán. Claro, que a veces fallan en eso y te coge el toro. Y entonces es muy peligroso. Así me lo contaba el paisano que me contaba la costumbre, que a él lo tuvo como su principal diversión todos los años, hasta que un año le cogió, le lanzó por los aires mientras estaban sus hijas y su mujer en los balcones viéndole. Y desde entonces dice, no he vuelto a salir nunca. Bueno, pues el toro embaromado de Benavente es otra de las zonas. Los encierros también, famosos en algunos otros pueblos, y sobre todo la Semana Santa. Semana Santa de Zamora es impresionante, preciosa, típica castellana de silencio, de recogimiento, espectacular, pasando por las calles viejas de la ciudad empedradas con arcos románicos, visitando las iglesias románicas numerosas que hay en la mismísima capital. Muy bonito, digno de verse. También hay una Semana Santa que es muy curiosa, por si quisieran, y conservada desde el siglo XVI o XV, casi sin inmutar. Son como pequeños autos sacramentales. Me estoy acordando ahora de otro, pero bueno, no quiero hacer fuerza para que no me salga. Digo que son como autos sacramentales donde hay unos libretos, unas músicas, unos personajes con un oficio fijo y todo desenvolviendo una función muy bien tramada y sobre todo de un sabor antiguo impresionante. Es la semana de aquí en el Aliste, de Bercianos de Aliste, la Semana Santa, donde todo el pueblo se dirige y en un crucifijo lo desclavan. Bajan al Cristo de la cruz, lo desclavan y lo llevan en procesión cantando un tétrico miserere. Más tétrico casi que el que oyó el compositor alemán de la leyenda de Becker en su famoso miserere. Muy bonito. En fin, seguramente que todavía de Zamora se me olvidan cantidad de cosas. No sé si te dije ya, porque en esas digresiones pues voy mezclando zonas y todo esto, que hay una zona que me llamó la atención aquí entre el Aliste y el Sayago y el Aliste, de construcción de unas piedras gigantes en las casas, y que todavía conservaban las técnicas de elevarlas y manejarlas mediante palos, mediante palancas. Un solo hombre. Impresionante. Zamora, la que cuentan, o dice el refrán, que no se ganó en una hora. Cuando tú tienes la impaciencia, es que va a tardar mucho, es que tal. Oye, chico, Zamora no se ganó en una hora. Las cosas importantes de calado se corresponden con tiempos dilatados de esfuerzo y perseverancia. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Aunque mi afán es que no te resulte esa perseverancia, no te resulte aburrida. No sé si lo estoy consiguiendo. Venga, hasta luego, chicos.